Buenas tardes, mi nombre es Luis Felipe Velázquez León. Soy estudiante de la licenciatura en matemáticas y les voy a presentar el tema de la ley de enfriamiento de Newton en esta exposición. Bueno, esta presentación está constituida de varias partes. En primer lugar, les voy a presentar una breve introducción. Posteriormente, pasaré a presentar lo que es precisamente la ecuación que representa la ley de enfriamiento de Newton. Enseguida voy a presentar la solución de este modelo matemático y su gráfica. Voy a describir qué significa esa gráfica para que se entienda de una forma más visual. Luego voy a explicar también cómo se comprueba la solución de esa ecuación diferencial, es decir, de esa ecuación que representa a este fenómeno físico. Finalmente, presentaré algunas aplicaciones y conclusiones de este trabajo. Aplicaciones, por supuesto, de la ley del enfriamiento de Newton. Bien. Como introducción tenemos lo siguiente. En esta breve exposición se trata sobre la ecuación que representa o que gobierna al fenómeno del enfriamiento descrito por una de las leyes de Newton, llamada ley de enfriamiento de Newton, así como la resolución de esta y algunas de sus aplicaciones. Voy a presentar lo que es la ecuación diferencial que gobierna el fenómeno, el proceso de resolución de este modelo matemático y la gráfica que lo representa. Bien, la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton parte del hecho de que la razón de cambio de la temperatura con respecto al tiempo es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas del cuerpo en cualquier tiempo y la temperatura del medio ambiente que le rodea. Recuerden que la derivada en general es una razón de cambio. En esta ocasión está cambiando la temperatura con respecto al tiempo. Esta proporcionalidad directa está sujeta a una condición inicial, que quiere decir T de 0 igual a T sub 0, que significa que cuando el tiempo es 0, es decir, al inicio, la temperatura vale pues un valor que vamos a asignar como T sub 0. Si quitamos el signo de proporcionalidad directa y lo cambiamos por una constante de proporcionalidad y el signo igual, pues ya tenemos la ecuación que gobierna, la ecuación diferencial que gobierna la ley de enfriamiento de Newton, que nos dice así: el cambio de la temperatura con respecto al tiempo es igual a la constante de enfriamiento multiplicada por la diferencia de la temperatura del cuerpo en cualquier tiempo menos la temperatura del ambiente que lo rodea. Hay que aclarar que T mayúscula es la temperatura del cuerpo que se está enfriando a cualquier tiempo. T sub A, repito, es la temperatura ambiente. T minúscula es el tiempo. K es la constante de enfriamiento, una constante que caracteriza el fenómeno, y las D pues son las derivadas, ¿no? Esta es la notación de las derivadas Leibniz. Bien. Ahí tenemos unas imágenes ilustrativas en donde se aplica precisamente este tipo de fenómenos. Bien, ahora vamos a presentar lo que es la gráfica y la solución del proceso de enfriamiento de Newton. Como podemos ver, se parte de la ecuación diferencial que estoy aquí señalando. Posteriormente, se hace un rearreglo algebraico y se va a integrar desde T sub 0. En el caso de las temperaturas que quedaron a la izquierda de la igualdad, se va a integrar desde T sub 0, que es la temperatura inicial, hasta la temperatura T. Esa temperatura T puede ser una temperatura final, de hecho. Del lado derecho, donde quedó el tiempo, el diferencial del tiempo se integra desde el tiempo 0, que es el inicio del fenómeno,
hasta un tiempo t, que también designa un tiempo final. Se integra de manera definida, quedan estos logaritmos, se hace un rearreglo algebraico y queda esta expresión que es una función explícita de la temperatura como función del tiempo, ya que recordemos que T sub 0, T sub A y la K son constantes. Y recuerden que la E representa al número E, al número Euler. Bien, esta ecuación se puede resolver de otra forma. La voy a explicar de una manera más detallada. De hecho, partimos aquí de la ecuación de derivada de temperatura con respecto al tiempo es igual al negativo de K por T menos T sub A. La diferencia de temperaturas pasa dividiendo con el diferencial de temperaturas a la izquierda de la igualdad. Y si vemos esta derivada de notación de Leibniz como un cociente, el diferencial del tiempo pasa multiplicando con la K del lado derecho. Aquí de hecho me faltó una D, ya la coloqué, porque es diferencial de tiempo. Una vez que ya tenemos esta separación de variables, aplicamos integral indefinida de ambos lados de esta igualdad. Del lado izquierdo tenemos una integral que es por cambio de variable y cuyo resultado va a ser pues el logaritmo natural de esa diferencia de temperaturas. T menos T sub A. Del lado derecho, la constante con el negativo de la constante es una constante, sale de la integral y dentro de esa integral se queda el diferencial. El tiempo de esa integral es muy directa, la integral del diferencial de t pues es t, de tal manera que del lado derecho nos queda menos k por t más la constante de integración. Esta es una constante que en ecuaciones diferenciales tenemos que agregar y no vale la pena agregarla. Sé que son dos integrales, pero no es necesario agregarla de los dos lados, porque si agregamos, por ejemplo, del lado izquierdo con el logaritmo sumando C1 y del lado derecho C2, entonces alguna va a pasar restando al otro lado, ya sea que del lado izquierdo tengamos C1 menos C2 o del lado derecho C2 menos C1. De cualquier forma, la resta de dos constantes pues es una sola constante. Es por esa razón que se pone una sola vez. Bien, ya que tenemos esta integración, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. De hecho, aquí repetí un paso, pero bueno. Recordemos que el logaritmo natural es un logaritmo de base e, entonces lo vamos a expresar así. ¿Para qué? Para pasarlo a la forma exponencial. Recordemos que en la forma exponencial, e, que es la base del logaritmo, va a ser la base de la función exponencial. El exponente es todo lo que está a la derecha del logaritmo. Es decir, si el logaritmo está a la izquierda, a la derecha está menos kt más c, y eso va a ser entonces el exponente de la e. Y el exponencial con su exponente va a ser igual a t menos t sub a, que es a lo que le estoy sacando logaritmo. Esta es una forma de despejar, de quitar el logaritmo, algún logaritmo de cualquier tipo, pues. Ahora, ya que tengo este despeje, pues aquí, de hecho, me faltó poner t menos t, el que está sombreado, t menos t sub a, no, ya en logaritmo ya no, ya está despejado, pero quitamos el logaritmo. Y ahora vamos a aplicar la siguiente propiedad al exponencial que marqué en negritas, que está sombreado ahorita. ¿Qué quiero decir? La propiedad que está en rosa dice x a la m por x a la n es un producto de dos potenciaciones de las mismas bases. Las dos potenciaciones son la primera x a la m y la segunda x a la n. Es un producto de dos potenciaciones, sí, de bases iguales, porque las bases precisamente son x. La propiedad dice que la base se escribe una sola vez x y los exponentes m y n de las potenciaciones originales en el resultado suman. Vamos a aplicar esta propiedad en el exponencial sombreado ahorita en gris, aquí resaltado, solo que la vamos a aplicar al revés. Ahí tenemos una potenciación cuyo exponente es una suma, entonces la vamos a separar en dos Eulers. Uno va a tener, vamos a hacerlo acá abajo,
Uno va a tener como exponente KT negativo, el negativo de KT, y el otro va a tener AC. De tal manera que si le aplicamos a esto que está sombreado la propiedad, digamos, en forma directa, pues vamos a obtener lo que está aquí arriba. Pero la finalidad es separarlos para poder seguir resolviendo la ley de enfriamiento de Newton. Ahora, ¿qué va a pasar con E a la C? E es una constante conocida, es un número irracional, es el número Euler, y C es una constante desconocida. Pero finalmente una constante conocida, pero una constante elevada a otra constante, pues es una constante, no importa si son conocidas o desconocidas, de tal suerte que E a la C, pues es C. Ahora, E a la menos kt por C, aplicando propiedades conmutativas de la multiplicación, nos queda como C por E a la menos kt. Y si a su vez esta TA que está restando con T a la izquierda de esta igualdad, la paso sumando a la derecha con C por E a la menos kt, pues ya me queda el despeje de T. Y esta la vamos a llamar ecuación 2. A la ecuación 1 fue a la que ya, a la ley de enfriamiento de Newton la llamamos ecuación 1. Ahora, hay que determinar esa C para tener la solución, digamos, completa. Vamos a aplicar para eso la condición inicial, que nos dice que T de 0 es igual a T sub 0. ¿Qué nos quiere decir? Al inicio, es decir, cuando el tiempo vale 0, 0 segundos, 0 minutos, 0 unidades de tiempo en general, la temperatura vale, aquí me equivoqué, no vale 0, vale T sub 0, es decir, un valor sub 0, un valor que yo asigne, un parámetro. Si sustituimos T minúscula en la ecuación 2, si cambiamos la T minúscula por 0 y la T mayúscula por T sub 0, pues tenemos esto que está aquí. Hacemos álgebra en el exponente de la E, K por 0, pues es 0, nos queda E a la 0, eso es 1, y 1 por C, simplemente me queda C. Ahora, aquí, para despejarse, pues T sub A la está sumando del lado izquierdo, pues la va a pasar restando. Hay que aplicar bastante álgebra, que es lo que estamos aplicando ahorita, propiedades de los exponentes y despejes, que es lo que estamos viendo en nuestra clase de álgebra. Bueno, ya nos queda entonces que T sub 0 menos T sub A es igual a C. Si aplicamos esta propiedad de intercambiar miembros, o sea, que el izquierdo sea el derecho y el derecho sea el izquierdo, lo cual es válido para las igualdades, nos queda que C es igual a T sub 0 menos T sub A. Si sustituimos esta constante, que la podemos llamar ecuación 3, para ir teniendo el orden de las ecuaciones, pues simplemente sustituir ecuación 3 en ecuación 2 es cambiar la C que estoy aquí sombreando en gris por esta diferencia T sub 0 menos T sub A, y finalmente llegamos a la solución de la ecuación diferencial que está aquí resaltada, sombreada en verde, y que en la presentación es precisamente esta ecuación que está marcada con la flecha. Entonces, es un proceso, pareciera que lo hice más largo, pero en realidad expliqué los detalles del procedimiento, expliqué el procedimiento más a detalle, o sea, desglosado, ¿no? O paso por paso, como lo quieran llamar. Ahora, ¿qué nos quiere decir la gráfica? La gráfica de esta función que está con una flecha, que es una función T de temperatura que depende del tiempo, pues tiene este comportamiento verde, es una función decreciente. Aquí está. T mayúscula depende de T minúscula, es decir, temperatura depende del tiempo. Como podemos ver, en el eje vertical está, pues sí, la temperatura, que es la variable dependiente, y en el eje horizontal, la variable independiente, que es el tiempo. Bien,
vemos que pues esta curva, la verde, empieza en un valor de temperatura T sub 0, que es el que estoy señalando aquí. Posteriormente, de acuerdo a esta función que encontramos como solución de nuestra ecuación diferencial y de acuerdo a esta línea verde, la temperatura va decreciendo en forma exponencial. Esto es un decaimiento exponencial, ¿sí? Entonces, va decayendo hasta que llega un momento que se acerca al valor T sub A. Se acerca, pero no llega a ser ese valor. Si se fijan, hice pasar una línea punteada horizontal a través de T sub A. ¿Qué va a pasar con la curva de la función y con esta curva punteada? Bueno, pues es un comportamiento asintótico. A mayor tiempo, la curva punteada, la curva de la función y la asíntota, que es la curva, la línea punteada, se van a juntar más y más, pero nunca se van a llegar a tocar ni a intersectar, menos a intersectar. ¿Va? Bueno, esto es a lo que respecta la solución y la gráfica. Pasemos ahora a la comprobación de la solución. La ley de enfriamiento de Newton es una ecuación diferencial y la forma de comprobarla es a través de una derivada, puesto que su solución es una función. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esta función t es igual a t sub a más t sub 0 menos t sub a por el exponencial de menos kt. La vamos a derivar. A la izquierda, la derivada de la temperatura con respecto al tiempo es dt en dt. A la derecha, la derivada, tenemos derivada de una suma de dos sumandos. TA es un sumando y la multiplicación de t sub 0 menos t sub a multiplicado con exponencial es el otro sumando. La derivada de t sub a pues es 0. La derivada del segundo sumando, aplicando las propiedades de derivación de la función exponencial, es menos k por e a la menos kt, y t sub 0 menos t sub a es una constante y esa, digamos que sale de la derivada. Aquí ya no voy a entrar en detalles de las derivadas, es algo que vamos a llevar en cálculo diferencial e integral. Y ecuaciones diferenciales también vamos a llevar un curso, ¿sí? Bueno, a lo mejor a algunos les va a parecer abstracto todo esto, pero va a cobrar sentido cuando llevemos las respectivas materias. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que despejar simplemente el producto de la diferencia de t sub 0 menos t sub a con el exponencial. Le estorba t sub a, está restando, está sumando con el producto, perdón, pasa restando con la t, con la de la izquierda de la igualdad y la que estoy señalando. De tal forma que siguiendo esta flecha, obtenemos esta expresión que estoy aquí señalando con una flecha. T menos T sub A es igual a T sub 0 menos T sub A por el exponencial de menos KT. Esta flecha que estoy señalando indicó que hice la derivada. Ahora, ¿qué significa esta flecha? Que esta ecuación que acabo de obtener de un despeje sencillo, la tengo que sustituir en la derivada. ¿Qué quiere decir? Si ustedes se fijan, T sub 0 menos T sub A por E a la menos KT es igual a T menos T sub A. Y es justamente lo que aparece multiplicando con el negativo de K en esta ecuación diferencial, en esta derivada. Si sustituimos el paréntesis con su contenido multiplicado por el exponencial por T menos T sub A, siguiendo esta flecha de aquí, obtenemos precisamente lo que es la ley de enfriamiento de Newton. Y de esa manera hemos comprobado que la solución a la que llegamos, esta de aquí, es solución de esta ecuación diferencial. Es decir, si nos regresamos a diapositivas anteriores,
Esta es la ecuación diferencial, esta es la solución que les expliqué en el Word. Y bueno, pues hemos comprobado que efectivamente esta solución es la correcta de esta ecuación diferencial que gobierna el enfriamiento de Newton. Bien, ahí tenemos unas imágenes ilustrativas sobre la aplicación de estas ecuaciones. Las matemáticas tienen aplicaciones en la vida diaria más de lo que nos imaginamos, solo que no siempre explícitamente, a veces ya están en forma implícita. Bueno, entonces aquí se hizo grande la imagen, resaltando que hemos llegado a la ecuación diferencial. Bueno, enseguida les voy a presentar una aplicación de... Permítanme, creo que se adelantó el video. Permítanme. Les voy a presentar este video en el cual describe muy bien algunas de las aplicaciones de la ley de enfriamiento de Newton y otras cosas que ya expliqué. Pues veámoslo. ¿A que no sabías que el café que te preparas por las mañanas se enfría de manera exponencial? Sí, así como el número de contagios por el COVID-19 crece exponencialmente, tu café también lo hace, solo que de manera inversa, es decir, su temperatura decrece exponencialmente. A este curioso fenómeno se le conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Un ejemplo muy sencillo que todos vivimos en nuestra vida cotidiana es que si tenemos una taza con algún líquido caliente como café, té o simplemente agua, y lo dejamos en la mesa y nos vamos y regresamos un tiempo después, al tocarlo notaremos que se encontrará más frío. Entre más tiempo pase, más frío estará. Tenderá a enfriarse hasta llegar a igualar la temperatura ambiente. Esto también funciona por alguna sustancia fría. Todos hemos notado que si sacamos un hielo o algo congelado del congelador y lo dejamos en un lugar con temperatura ambiente, este tenderá a derretirse. Esto porque se estará calentando conforme pasa el tiempo hasta que la sustancia llegue a la temperatura ambiente. Cuando dos cuerpos se igualan en su misma temperatura, a esto se le llama equilibrio térmico. Esta ley se expresa naturalmente a través del lenguaje de las ecuaciones diferenciales. Así como en el álgebra buscamos algún número x, en ecuaciones diferenciales usando herramientas del cálculo infinitesimal buscamos toda una ecuación, para así llegar, en este caso, a nuestro modelo matemático de la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, pues estas fueron algunas aplicaciones y nos hizo una reseña de cómo se trata desde el punto de vista algebraico y desde el punto de vista diferencial, o sea, con derivadas. Bueno, ya que presentamos este video, ahora vamos a las conclusiones de este trabajo. Bien, como primera conclusión, tenemos que en esta exposición, pues no fue tan breve, presentamos la ecuación de enfriamiento de Newton, el proceso de resolución y, esto sí, ya más breve, sus aplicaciones. Y a lo largo de todas las diapositivas hubo imágenes de calentamiento, enfriamiento de objetos. ¿Para qué? Para que recordemos que esta ley pues es aplicable directamente en nuestra vida diaria. Y como segunda conclusión es que precisamente hablando de las aplicaciones de esta ley, pues tiene aplicaciones no solo en la vida diaria, como en la formación de hielos, enfriamiento del agua para la formación de hielos o el calentamiento de alimentos en un horno de microondas, por ejemplo. También tiene aplicaciones en la industria, más de las que podemos imaginar, como en la industria de la fundición, en esta imagen que mostramos aquí. Bueno, pues las referencias fueron principalmente eh, algunos sitios de internet relativos a la ley de enfriamiento de Newton, algunos libros de ecuaciones diferenciales, bueno, el SIL es el clásico, y un artículo que, aunque es un poco más avanzado, me permitió recordar algunas ecuaciones importantes que no encontré en otras fuentes. Bueno, pues si hay alguna pregunta al respecto, pueden contactarme. Mis datos, mis datos de contacto los dejo pues en esta última diapositiva. Ahí está mi correo.
y pues les agradezco enormemente su atención. Muchísimas gracias.